Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que sigue causando pues muchas dudas y muchas inquietudes y tiene que ver con la reforma pensional y el aspecto relacionado con el umbral de 2.3 salarios mínimos. Y pues también quisimos hacer este video buscando la posibilidad de generar una propuesta para establecer claramente por qué consideramos que ese umbral obligatorio pues es a todas luces inconstitucional y pues consideramos que ese tema debería revisarse actualmente por la Cámara de Representantes, donde se encuentra finalmente el proyecto de reforma pensional. Y quiero plantear aquí, como les decía, lo que hay, pero a su vez también plantear una propuesta frente al tema. Digamos que hemos hecho muchos videos y hemos hablado muchas veces de el proyecto de reforma pensional, pero digamos que en el proyecto de reforma pensional actualmente, ¿cómo está? Actualmente se habla de un pilar contributivo, es decir, harán parte de ese pilar contributivo todas las personas que tengan un ingreso, independientemente de su forma de contratación, harán parte de ese pilar contributivo. Y vamos a hablar de un pilar contributivo con componente prima media y un pilar contributivo en su componente complementario de ahorro individual. ¿Cómo funciona? Digamos que todas las personas que tengan ingresos entre 1 y 2.3 salarios mínimos, ellos harán parte del pilar contributivo del componente de prima media. Para ser franco, y me lo han escuchado en muchas oportunidades, esto solamente tiene discusión frente a la pensión de vejez, porque en materia de pensión de invalidez sobrevivientes, las reglas son las mismas, estés en Colpensiones o en un fondo privado. Entonces, enfoquémonos en la pensión de vejez. Hoy en día, digamos con esta propuesta, si yo tengo un ingreso entre 1 y 2.3 salarios mínimos, yo me pensionaría con las reglas de prima media, edad y semanas de cotización. La pregunta del millón es, ¿qué pasa con esta propuesta de reforma pensional si tengo un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos? Entonces, los primeros 2.3 salarios mínimos serán manejados bajo las reglas del régimen de prima media, es decir, del de Colpensiones. Y lo que supere los 2.3 salarios mínimos ingresarán al componente complementario de ahorro individual. Entonces, esa persona tendrá una sola pensión. De 1 a 2.3 salarios mínimos lo van a liquidar de acuerdo al régimen de prima media, en el Colpensiones. Y después de 2.3 salarios mínimos lo van a liquidar de acuerdo a las reglas del régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero será una única pensión. Esto es lo que hay hoy. Nosotros planteamos que ese pilar contributivo de componente complementario individual no sea obligatorio para las personas que tengan ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Y consideramos que eso debe ser voluntario, más no obligatorio. Hay muchos factores que ya los voy a explicar, pero nuestra propuesta en este punto es que no sea obligatorio, sino que sea de carácter voluntario. Sobre todo porque, para ser francos, y este es un punto específico que quiero también plantear acá, pues si una persona está libremente en un fondo privado de pensiones y tiene ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, pues para ser franco, ahí no hay discusión. Esa persona escogió libremente ese régimen. Pero el punto es que hay personas que consideran que quieren estar en las reglas del régimen de prima media, pero por su ingreso superior a 2.3 salarios mínimos no podrán estar. Entonces, aquí estamos hablando por eso de voluntariedad. El que está en el fondo privado con sus reglas, que se quede bajo esas reglas, pero que quiera estar y que hoy está en Colpensiones y se quiera quedar en ese régimen, pues deberían permitirlo que así lo tuvieran. Si empezamos a mirar los diferentes artículos, ahí también se habla de artículos en el proyecto de reforma pensional. Y uno de los artículos, que es el artículo cuarto, habla de los principios. Y miren que como está planteado el principio de libertad de elección,
La libertad de elección, para ser franco, con esta propuesta de reforma pensional no es para todo el mundo. Es una libertad de elección simplemente para la gente que tiene ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, que van a poder escoger los diferentes fondos privados. O sea que se acaba la libertad de elección de poder escoger entre Colpensiones y los regímenes de los fondos privados, lo cual a todas luces es inconstitucional. En Colombia hay libertad de elección. O sea, eso está desapareciendo con este proyecto de reforma pensional. Si nosotros también miramos el artículo 13 del proyecto de reforma pensional, nosotros también lo que estamos planteando acá es que, como está el proyecto de reforma pensional, vuelvo y reitero, tengo un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos, esas reglas no van a aplicar las de los fondos privados, ¿sí? Y obviamente lo que nosotros estamos planteando aquí, nuevamente lo reitero, es que la persona pueda escoger libremente entre continuar en Colpensiones o irse para los fondos privados. Y pues el que está en los fondos privados, pues no tiene que escoger porque ya igual está allá. Entonces, no se le afecta a él su libertad de afiliación porque él ya lo habrá escogido. Y a su vez, como el gobierno plantea el patrono pensional como un término de 12 meses para que la persona escoja a qué fondo quiere irse, pues nosotros lo que decimos es no. Hay unas personas que voluntariamente quieren seguir en Colpensiones, que lo manifiesten en ese término de 12 meses. Y en segundo lugar, pues si no lo hacen, pues se entenderá que van para los fondos privados. O sea, consideramos que eso es la voluntariedad, debe aplicarse y debe contribuirse. Y cuando hablamos de características del pilar contributivo, también habría que hacer un ajuste en el artículo 20 para que se puedan, esas cotizaciones de los 2 puntos del mínimo o más, sean iguales a las personas que decidan voluntariamente hacerlo. Entonces, la pregunta del millón es, esta propuesta, pues, ¿a quién va a favorecer? Que estamos realizando con este video. Pues esta propuesta va a favorecer a todas aquellas personas que no tengan régimen de transición. Es decir, si el hombre tiene 900 semanas o más, o la mujer tiene 750 semanas o más, la reforma pensional no le va a aplicar. La reforma pensional para la persona va a quedar intacta, se va a prevalecer las que actualmente están vigentes. Y una pregunta que me han hecho mucho es, ¿y esas semanas 900 o 750, en qué momento las van a mirar? Pues cuando entre en vigencia la ley, que es el 1 de julio del 2025. Entonces, miren, con esta primera parte del video, ¿qué queremos nosotros proponerle al Congreso de la República? Que en esa materia de umbral de 2.3 salarios mínimos, eso no sea obligatorio, sino que eso sea voluntario. Y consideramos que debe ser voluntario por muchos factores, que voy a explicarlos jurídicamente. Pero creo que uno de los más importantes es que hay personas que creen y confían en el régimen de prima media con prestación definida. Y con este programa pensional, solamente por sus condiciones económicas y por su ingreso, no van a tener la posibilidad de que toda su pensión sea reconocida de esa manera. Pero algo que sí quiero decir y también para fundamentar esta propuesta, que me parece clave, es ¿y por qué fundamentar eso de la voluntariedad? Y no quedarme solamente con el tema de la libertad de elección, sí, que honestamente yo creo que eso es inconstitucional. Pero obviamente sobre una demanda y que la Corte defina. Pero miren, en materia de seguridad social, históricamente han habido unos modelos. Y en todos los países modelos han utilizado muchas combinaciones o el modelo que la gente tiene actualmente es una combinación de todos. Pero quiero empezar con el primer modelo que se utilizó, que es lo que denominan el modelo alemán de los seguros sociales. Por eso nosotros vemos que muchas entidades, entre ellas Colombia, tuvieron el Instituto de Seguros Sociales para pagar pensiones. ¿Por qué? Porque ese modelo, como en Alemania, pues tuvo inclusive unos antecedentes en el estado de Bismarck. Y me parece muy importante este antecedente porque dice, del trabajador no importa, importa no solamente, perdón, su presente, sino su futuro, porque en el presente le salva su esfuerzo, en tanto que el futuro lo imprevisto y desconocido, por ello debe asegurarse. O sea, este modelo de seguros sociales está planteando de entrada
que esa persona cuando más necesita un ingreso, cuando más años tiene, debe tener un beneficio que se denomina pensión. Lo otro, de ese modelo alemán de los seguros sociales, aparece el concepto de noción de riesgo. Es decir, que cuando se producen unas características, como son las semanas, la edad, pues se considera que la persona tiene un riesgo y ese riesgo debe ser cubierto. Y a su vez, ¿cómo se financian esos modelos? Pues el modelo duro se financia históricamente por los aportes del empleador y los trabajadores de acuerdo a su ingreso y también por aportes del Estado. Eso es en Colombia y en todo el mundo, en todo el mundo. Y a su vez, ¿quién administra esto? Pues compañías de seguro, públicas o privadas. La influencia de los seguros sociales se dio en muchos países, por ejemplo en Europa, en Austria, en 1887, en Checoslovaquia en 1888, en Hungría en 1897, en Inglaterra en 1897, Francia, Dinamarca e Italia en 1898, en España en 1900, en Bélgica en 1903, en Noruega en 1894, en México aparece en 1904. En Brasil aparece en 1936, en Venezuela en 1940 y en Colombia en 1946. Es decir, que la influencia europea en el modelo de los seguros sociales en materia de pensiones es muy grande. Y voy a decirlo abiertamente, desde ahora, los fondos privados solamente existen en unos pocos sitios. En Europa no hay experiencia ni posibilidad de fondos privados, ni de umbrales, ni nada de eso. En Europa, las pensiones tienen una relación en edad, semanas de cotización y de acuerdo al ingreso hay unos porcentajes para pagar una pensión. Es decir, que ese modelo alemán tiene mucha incidencia en muchos lugares y en muchos sitios y tiene esas características básicas. Podría hablar mucho más de eso, pero vamos a tener en cuenta algunos puntos más concretos. Otro modelo, el modelo inglés de la seguridad social. En este modelo inglés, el enfoque de la seguridad social se fundamenta en algo que es importante, que es la solidaridad. Y ojo con esto, el principio de solidaridad funciona en pensiones, en salud y riesgos laborales. En salud, el aliviado a quien subsidia al enfermo. En pensiones, hay gente que dura mucho, hay gente que dura poquito. Los que menos duran subsidian a los que más duran. El principio de solidaridad aplica en materia nacional sin problema. Ya, ¿cómo se aplica la pensión? De acuerdo, sí, a una financiación que también para ellos es importante, sí, y es los dineros y los recursos que se obtengan. Hay igualdad en las prestaciones, hay unidad en las prestaciones. O sea, en Colombia con este umbral, lo que está claro es que las personas que tengan una posibilidad de ingreso mejor no van a tener la posibilidad de una mejor pensión. Inclusive con un argumento que se usa mucho y es que se subsidian las pensiones. En Colombia, la mayoría de trabajadores tienen que pagar por lo menos 26 años una pensión en aporte del empleador y los trabajadores para que se diga que subsidian. Creo que eso es un argumento que habría que debatir y que habría que mirar con más juicio. Unidad, el modelo inglés es la unidad, beneficio igual para todos. ¿Dónde fue la influencia mayor? En Holanda, en 1967, y en algunas islas del Caribe. Y hay un modelo que llaman más moderno, por decirlo así, que es el modelo en los estados de bienestar. Y ese modelo en los estados de bienestar, para ser franco, este modelo tiene inclusive tres submodelos. Un modelo selectivo, un modelo residual y un modelo comprensivo. Es decir, el modelo de estado de bienestar no es igual en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ese modelo de estado de bienestar tiene unos objetivos. Si el modelo es selectivo, ¿qué es lo importante? Mantener el nivel de ingreso que la persona tenía antes de ser pensionado. ¿Quiénes tienen esta posición? Alemania y Francia. Modelo selectivo de estado de bienestar. Modelo residual en el estado de bienestar. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Pues que el Estado tiene un papel importante y el Estado lo que busca es limitar beneficios y garantías, como lo que están haciendo con el umbral. Eso es donde se ve el modelo liberal de Inglaterra y Holanda.
Y hay un modelo también de estado de bienestar, que es el modelo comprensivo, donde el papel del Estado es muy importante y el Estado lo que busca es otorgar pensiones. ¿Quiénes son los que promueven este modelo? Suecia, Noruega y Finlandia. Si nosotros miramos el modelo, digamos, selectivo en cuanto a la administración es por los empleadores, los trabajadores y el Estado. Francia y Alemania. En Inglaterra, Holanda, Suecia, Noruega y Finlandia, ese modelo lo manejan las entidades públicas. ¿Cómo se financian el modelo en estado de bienestar? Por regla general, en el modelo selectivo, es decir, el de Alemania y Francia, con aportes de los trabajadores. Y en el modelo residual y comprensión, estado de bienestar, con impuestos se subsidian estos beneficios pensionales. Pues la pregunta es, ¿por qué tocar estos modelos? Porque ese modelo de umbral no obedece a ninguno de estos modelos, no viene de ninguna de esta manera. Lo más parecido es el modelo liberal de Inglaterra y Holanda, lo cual a todas luces va en contravía de nuestro régimen jurídico colombiano. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué si en el mundo? ¿Por qué si en Europa? ¿Por qué si en todo el mundo lo que hay son modelos como el que en Colombia llamaríamos seguros sociales o colpensiones? ¿Por qué cohabitamos con un modelo que se llama colpensiones y fondos privados? Porque en 1980 en Chile aparecieron con el concepto de los fondos privados, donde uno tiene su cuenta individual y de acuerdo a su ingreso es su pensión. Ese modelo chileno es manejado por las administradoras de fondos de pensiones. En Chile solo hay ese modelo, no hay el modelo público. Pero a medida que han pasado los gobiernos, pues esto ha tenido muchos debates porque la gente no se ha pensionado y ellos han buscado mejorar condiciones y seguramente vuelvan al modelo que hoy denominamos de los seguros sociales o de colpensiones en Colombia. Después fue Perú en 1993. Entonces crearon dos modelos como en Colombia, dos, el de las administradoras de pensiones y el de la Oficina de Normalización Previsional. Allá es un modelo mixto. Entonces, coges el público o privado, pero libertad de afiliación. Colombia, para la ley 7 de 1993, entonces creamos el modelo del seguro social con el modelo de los fondos privados. ¿Quién lo maneja actualmente? Colpensiones y los fondos privados. Hoy, antes de la reforma, es un modelo mixto con libertad de afiliación. Con la reforma pensional se acaba la libertad de afiliación. Punto. Uruguay, 1996. También tienen modelo mixto, administradores de fondo de ahorro previsional y el Banco de Previsión Social. Un modelo mixto, público-privado, tú escoges libertad de afiliación. En México, desde 1997, tiene un modelo único, administrado por las administradoras de fondos para el retiro, Afore. Pero ojo con esto, es un modelo manejado por empresas privadas, pero con las reglas del Instituto de los Seguros Sociales de México. El Salvador, en 1996, hay un modelo mixto manejado por el Instituto Salvadoreño de los Seguros Sociales y administrador de fondos privados de pensiones. Modelo mixto, libertad de afiliación. República Dominicana tiene por regla general administrador de fondos de pensiones y departamento de pensiones y jubilaciones del Estado. Un modelo mixto, pero ojo con esto. Regla general, todo el mundo para las AFP. Y excepcionalmente, en unos casos muy puntuales, sector público va para el departamento de pensiones del Estado. Es decir, por regla general, donde hay modelos que es la minoría, porque en el mundo no hay dos modelos, hay un solo modelo. Para usar el caso colombiano, hay un único modelo que se llama Colpensiones. Los únicos países que cohabitamos con modelos de fondos privados y fondos de pensiones, digamos, públicos, se llaman Chile, Perú, Colombia, Uruguay, México, El Salvador y República Dominicana. No hay otro. Lo que es cierto es que el único país del mundo que quedaría sin libertad de afiliación sería Colombia con esta propuesta de reforma pensional. Y adicionalmente, ¿por qué consideramos que esa propuesta de voluntariedad en el umbral debería ser aceptada? Pues porque en Colombia hay unos principios constitucionales. Hay uno que se llama la condición más beneficiosa, que dice que la ley no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana de esos los trabajadores.
Perder la libertad de elección es afectar este principio. Y dice también este principio que es más beneficiosa, que las nuevas normas serán posibles siempre y cuando sean en beneficio del trabajador. Para la gente que quiere estar en colpensiones, no son un beneficio, son un perjuicio. ¿Sí? Y tercero, utilizo el profesor Américo Pla Rodríguez. Hay la existencia de una situación concreta. Para que sea vigente, tiene que favorecer al trabajador. Esta propuesta del umbral no favorece al trabajador, va en contravía del trabajador y es una propuesta liberal. Otro principio constitucional, el principio de progresividad. Nosotros aprobamos en Colombia la Convención Americana de Derechos Humanos con la ley 16 de 1972 y dice que los estados deben comprometerse a sacar medidas y normas para lograr que progresivamente da mejor los derechos. Aquí no lo estamos haciendo. La Corte Social también ha dicho que las medidas regresivas son inconstitucionales. Y ojo con esto, porque es que a veces se utiliza un buen argumento para colocar en contravía una norma, y es que estamos subsidiando a la gente rica. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque así como tú recibes una pensión, también haces unos aportes y unas cotizaciones. Entonces no están beneficiando a nadie, ninguna gente rica. ¿Qué dice nuestra constitución política? Que la seguridad es un servicio público de carácter obligatorio con unos principios: eficiencia, universalidad y solidaridad. ¿A quién se le garantiza este derecho? A todo el mundo, porque es irrenunciable. Otro aspecto también muy importante, que los beneficios deben ser progresivos, no regresivos. Y a lo que dice la misma constitución política, que para tener derecho a la pensión que es necesario la edad, el tiempo de servicio, las semanas cotizadas o el capital necesario, porque ahí también le dan posibilidad a los fondos privados, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante para mí? Que ustedes vean que esta propuesta de voluntariedad de estar en un Colpensiones independientemente del ingreso, pues tiene un fundamento en los principios propios de la Constitución política e inclusive en lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a la libertad de elección. ¿Por qué? Porque la libertad de elección es un derecho que tienen las personas para escoger. Inclusive hicieron un Frankenstein. A uno le decían que uno podía escoger un solo régimen, el de Colpensiones o el de los fondos privados. Ahora no está como en dos regímenes, en dos reglas y una sola pensión. Eso honestamente no tiene ninguna presentación desde lo jurídico. Entonces, miren, ¿qué recomiendo yo? Pues hombre, que si tú estás de acuerdo con esta propuesta de que la afiliación a las personas que tienen ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos no sea obligatoria bajo la red de los fondos privados, sino bajo la red de Colpensiones. Si tú estás de acuerdo con esto, mándale una comunicación a la Presidencia de la República, a Colpensiones, al Ministerio del Trabajo, al presidente de la Cámara de Representantes. Ahí pongo inclusive los correos electrónicos, donde tú le manifiestas a él, primero, que tú estás hoy en Colpensiones y que por tu ingreso no quieres pensionarte bajo ningún escenario, bajo las reglas de los fondos privados. Segundo, esto no solamente es para las personas que hoy en día no tienen una expectativa, también es para la gente joven. Como digo yo tengo transición. Esto no lo hago porque es que me están afectando mi derecho pensional. Lo hago porque creo que en un país democrático y de garantías no se le pueden violar los derechos a las personas y mucho menos enviarle un mensaje a alguien de que la condena a que tus condiciones laborales y económicas mejoren sea una mala pensión. Eso no puede ser posible en ningún escenario. Por ello yo invito trabajadores, pensionados, colombianos, asociaciones de trabajadores, sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones de empleadores, ¿sí? Que estén de acuerdo con continuar en el fondo de pensiones, Colpensiones, independientemente de su ingreso, a que le envíen una comunicación a estas personas, porque sí considero que con esta reforma pensional, aplicar este umbral es una medida inconstitucional, ilegal, regresiva, que viola todos los principios mínimos del derecho pensional. Un fuerte abrazo para todos y gracias por seguir escribiéndonos, viéndonos y dándonos mensajes para nuestros temas.